¿Qué tal? Que Dios los bendiga. Una vez más me gustaría compartirles, ya que el día de ayer, viernes, estuvimos en la 2 de abril compartiendo la palabra de Dios junto a los hermanos. El título era Liderazgos en tiempos de crisis. Un líder siempre debe ir con la verdad. Muchas veces el líder que viene de parte de Dios, cuando hay tiempos de confusión, cuando hay tiempos de dolor, cuando hay tiempos de crisis sobre las personas que aún conociendo y desconociendo de Dios, llegan con un mensaje de un evangelio fácil, de un evangelio light, en donde le dicen a las personas, venite a la iglesia, que cuando llegues a la iglesia todo va a cambiar, todo va a salir bien. Y un líder que viene de parte de Dios siempre va a venir con la verdad. Y esa verdad es situarnos en la realidad que uno vive. Y para cambiar esa realidad hay un proceso. Sabemos que Dios, si quiere hacer el milagro momentáneamente, lo hace, ya que muchos los han recibido y se han apartado después de haber recibido del camino de Dios y no han podido experimentar el propósito de Dios sobre sus vidas. Yo muchas veces, cuando estaba apartado del camino de Dios, me preguntaba, ¿con qué fin Dios me creó en este tiempo? ¿Con qué fin Dios me dio vida en este tiempo? ¿Y para qué? ¿Será que debía nacer? ¿Será que debía ser un niño, un joven, un adulto, un anciano y morir? ¿Eso es todo en la vida? Y sabes que cuando me acerqué a Dios, en la palabra de Dios me decían que todos nacemos con un propósito. Y para entender, para saber, para comprender el propósito en el cual Dios en este tiempo nos ha dado vida, es con una misión. Y uno puede entender y saber de esa misión cuando uno realmente busca a Dios. Dios te da esa visión, Dios te prepara y Dios te envía. Y eso es una vida con propósito. Qué difícil o qué malo sería partir de este mundo sin saber el propósito el cual Dios ha fijado a través de tu vida y con tu vida. Qué importante es acercarse a Dios para vivir una vida con propósito. Una vida con propósito es primeramente que Dios te prepare, que Dios te dé la visión de tu propósito. Segundo, que Dios te prepare. Y tercero, que Dios te envíe. Primeramente, Dios nos da una visión de conformar una familia que agrade a Dios. Pero para que tengamos una familia que agrade a Dios, como cabeza de hogar debemos dejarnos llenar, preparar, guiar por Dios, para poder llevarlo por sendas de justicia, haciéndolo caminar a nuestros hijos, juntamente a nuestra esposa, por la dirección que Dios dispone, que caminemos en nuestra vida, que caminemos en obediencia, que caminemos teniendo una relación estrecha con Dios. Y a esta charla yo le debería decir, venciendo los obstáculos, venciendo los temores. Pero sabemos que para vencer siempre hay una preparación, hay un proceso. Y hay personas que no están dispuestos a tomar ese desafío de caminar en ese proceso para que luego vean un cambio. Ellos primeramente quieren el cambio sin compromiso, pero es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que le hay y le obedezca para que pase un proceso. No sé cuántos de ustedes habrán viajado en avión, ¿no? Pero cuando uno se acerca para llegar al destino, primero el avión se empieza a elevar. Eso es cuando uno se acerca a Dios. Después llega el momento donde hasta que el avión se acomode, hay una turbulencia. Hay una turbulencia entre las alturas y el envión que ha tomado el avión.
Pero una vez que pasa esa turbulencia, Dios te lleva, igual que el avión, a un lugar más alto. Y así como te lleva, luego de la turbulencia, a ese lugar más alto, también te lleva al destino que ha preparado en tu corazón y en tu mente, que es la visión de Dios, la preparación de Dios y el enviar de Dios a constituir una familia y detrás de esta familia salir hacia afuera, siendo una voz de esperanza. No llevo mi esperanza por lo que yo pienso, por lo que yo creo y por lo que yo tengo ganas de decir. Cuando la esperanza parte de mí, muchas veces el ser humano equivoca, como aquellos hermanos que te llevan ese evangelio light, que te dicen, vení a la iglesia que todo va a cambiar. Sí, va a cambiar, pero es necesario que le enseñes también que hay un proceso en ese cambio para alcanzar lo que esas personas necesitan, pero es necesario que pasen ese proceso. Muchas veces confundimos de esa manera a las personas y nosotros somos llamados para ser líderes que caminen en espíritu y en verdad, no prometiéndole un evangelio light, sino un compromiso, porque el evangelio es para valientes, no es para cualquiera. Y usted fue llamado para ser un valiente, para ser preparado y para ser enviado, para ser un hombre de bendición o una mujer de bendición o un joven de bendición, a proclamar a través de tu voz esperanza, pero no una esperanza que es fácil. Hay un proceso, como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Le había prometido una tierra donde fluye leche y miel, una tierra próspera. Pero había un proceso, había que cruzar el desierto con convicción, creyéndole fielmente que Dios no los dejará, no los desamparará, y que era necesario que ellos caminen en la fe de que Dios los iba a llevar, a pesar de cualquier circunstancia, a ese lugar. Y así Dios quiere llevarte a alcanzar, a conquistar, quizás en el área de tu matrimonio, de tu salud, quizás en el área económica, quizás estás privado de la libertad, quizás estás en un hospital, pero Dios quiere que pases ese proceso fielmente, tomado de su mano, hacia ese lugar prometido, porque dice que Él concede los anhelos de tu corazón, y para que lo veas hecho realidad es necesario que camines juntamente en obediencia a Dios, para que no decaiga nuestra fe. Nuestra fe, nosotros debemos tener un filtro, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos. ¿Y de qué manera puedo cuidar lo que veo y lo que escucho? Haciendo que la purificación de Dios entre a mi vida, prepararme en su palabra, ver prédica a través de los siervos de Dios, dejándonos enseñar para transitar ese desierto, ese proceso, en obediencia, con convicción y con fe. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, en adelante dice que todo tiene su tiempo, tiempo para llorar, tiempo para reír, pero es necesario que pasemos un tiempo porque dice en Salmos 3, 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te librará Jehová. Te invito a que te acerques al camino de Dios, a recibir la palabra de Dios y que tengas una vida con propósito. La vida con propósito es ser ejercitado, cambiado y ser enviado para ser una voz de esperanza, proclamando el evangelio de poder de Dios. Que Dios te bendiga tremendamente y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchísimas bendiciones.